Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las cosas no son siempre fáciles en la vida. Hemos pasado, pasamos o pasaremos seguramente momentos difíciles, ante los cuales lo mejor y lo más difícil es adoptar una actitud positiva y sobre todo no perder la esperanza. Si pudiese darles una receta para ello, sería escuchar Mira cómo vengo, sin moderación, el nuevo disco de nuestro invitado de hoy, el cantante cubano Isaac Delgado. El sol, sé muy bien de dónde vengo, por eso sé pa' dónde voy. Pasos lentos y seguros, brindando de lo mejor. Vengo trabajando duro, defendiendo mi canción. Y mira cómo vengo, con todo lo que tengo. Muy buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, encantadísimo de estar acá contigo. Isaac Delgado, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. No son siempre fáciles, ¿no?, las cosas en la vida, pero la música, tu música, puede alegrar, cielito lindo los corazones, como citas en esa canción, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, es un placer poder hacer una música que realmente cuando están los, vamos a decir, los momentos más alegres de la vida es cuando la gente va a bailar, cuando, aunque yo tengo un referente de un profesor que decía que la música, decía, ustedes hacen música bailable, la escuela de música, hacen música bailable, pero yo creo que para bailar hay que pensar también. Me decía, y otra gente dice, no, porque es que cuando uno va a hacer música bailable, pues la gente se desconecta totalmente, ¿no? Tu música bailable no se baila solamente en las salas, se baila en la sala, el cuarto de baño también, ¿no? En el comedor. donde quiera. Claro que sí. Creo que la Seguridad Social francesa debería recetar tu disco como antidepresivo. Gracias. Muchísimas gracias. Tendré que hablar con ellos a ver si lo aceptan. Permíteme, Isaac, que recuerde que has nacido en La Habana en 1962, si no me equivoco, y que tu vena artística te llega sin duda por parte materna, ¿no? Era cantante tu madre ya, ¿no? Sí, bueno, mi madre fue bueno, la familia artística, ¿no? Pero mi madre fue una de las mulatas de fuego. Le llamaban las mulatas de fuego fueron 4 primeras bailarinas que empezaron a trabajar en el cabaret Tropicana con un gran creador y un visionario que se llamaba Rodney, que también creó toda el show Tropicana. Y ella tuvo la suerte de trabajar en algunas películas de factura mexicana. En aquel momento en México siempre ha sido una plataforma muy importante para la música cubana. Ya estaba Pérez Prado, Benny Moré, todas las grandes figuras de los años 50, 60 se hicieron grandes en el mundo a través de la plataforma mexicana. Entonces mi madre fue de esa época, vivió esa época. Entonces teníamos, yo creo que la herencia mayor que me dejó mi madre fue sus amistades, su gente, la gente de la farándula, como le llamamos nosotros. Naturalmente. Aunque empiezas pronto tus estudios musicales, los vas a dejar por el fútbol. Era más divertido un balón que un violoncelo, ¿no? Mira, cuando naces en una familia que mi hermano mayor era músico también, guitarrista, acompañante, cantante, y todas las amistades, toda la gente le llamaban, ahí había un movimiento que se llamaba el feeling en Cuba, que era una música romántica, como un bolero, pero con mucha influencia de la música americana. Y entonces ese movimiento fue muy fuerte en los años 60 en Cuba. De ahí viene también Omar Portuondo, Elena Burke, muchas grandes figuras. Y yo viví rodeado de esa gente. Moray Masecada, todos iban a mi casa.
están todo el tiempo ahí. Y yo dije, yo creo que yo no voy a estar en este negocio, porque eran muchas noches, mucha nocturnidad, descargas de ellos improvisadas, que lo mismo podía ser un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día, altas horas de la noche. Y entonces a mí me gustaba siempre el deporte, y teníamos un referente de casi más que familia de nosotros, que se llamaba Jorge Mazó, que practicaba fútbol y era del equipo nacional de Cuba, que Cuba no ha sido nunca una referencia futbolística o de soccer, ¿no? Sino siempre ha sido una referencia del béisbol, del boxeo, de otros deportes. Pero esa era la referencia que yo tenía. Entonces, pues no me fui por esa vía. Hace unos años estuvo Carlos Acosta, el gran bailarín Wow, cubano, gran amigo. le pasó lo contrario. Él quería bailar y su padre quería que jugase a fútbol, porque se ganaba más dinero. Exactamente. ¿no? Yo soy muy Afortunadamente amigo. No le hizo caso y sí, por suerte siguió tenemos bailando. un Carlos Acosta divino y extraordinario entre los artistas de Cuba. Pero a los 18 años, Gonzalo Rubalcaba pide que dejes el fútbol y que te integres en su grupo, que se llamaba Proyecto, ¿no? Sí. ¿Qué proyecto era ese? Bueno, es que yo comencé en la escuela de música en cuarto grado. En Cuba se empezaba muy temprano. Bueno, siempre se ha empezado muy temprano a estudiar. ¿Qué tenías? 10 años, quizás 8. Yo ahora mismo, bueno, el cuarto grado, ahora tengo que sacar la cuenta. Empezamos a los 5. Sí, como 9, 10 años. Y entonces, pues comencé en la escuela y ahí empezaron mis primeros amigos que han durado para toda la vida. Entonces, yo al irme a estudiar deporte, yo estaba estudiando en licenciatura en deporte y fui profesor de una escuela primaria de niños de quinto y sexto grado. Y al mismo tiempo tenía como afición la música. Ya era era aficionado. Y Gonzalo, que era mi amigo, pues tenía en la escuela, bueno, ese es un monstruo, es otro como Carlos Acosta en su piano. En aquel momento me dijo, estoy haciendo un grupo. El grupo se llamaba primero Da Capo y después se convirtió en Proyecto. Y ahí empecé a ensayar, éramos como aficionados, ¿no? No era con la pretensión de hacerme músico profesional, pero realmente con el tiempo, en poco tiempo me di cuenta que era mi lugar, ¿no? Pero un cantante, Isaac, no se improvisa. Es cierto que vas a estudiar técnica vocal con Mariana de Gonish, una gran profesora. Sí, bueno, después empecé a buscar recursos. Es decir, cuando yo cantaba como hace casi todo el mundo, empírico, yo soy muy empírico, porque yo no terminé estudios de escuela, de música. Obviamente con todas las nociones, con toda la gente y como estuve en la escuela, pero realmente necesitaba buscar un recurso para no quedarme ronco, y más en la música que yo hago, que es música bailable, popular. Nosotros decimos música popular, que es la música de pueblo, música pero que se trabaja mucho, que te exige demasiado rigor, porque la música latina en general consiste en que haya una retroalimentación entre el público y nosotros para poder crear. Se improvisa mucho y entonces al principio sí me costó mucho trabajo. Entonces dije, voy a buscar una profesora que me dé un poquito de cultura vocal. Y entonces en Cuba esa profesora, una profesora rusa que lleva mucho tiempo viviendo en Cuba y estando yo en un cabaret trabajando paralelamente a lo que hacíamos con Proyecto, un cantante lírico que se llama Hugo Osle me dijo, tienes que aprender a cantar, porque si no, entonces no vas a poder nunca, porque a veces me quedaba ronco y entonces me llevó a ver a la profesora Mariana y tomé clases con ella. Y ella fue formadora de muchos importantes cantantes cubanos. ¿No te tentó la ópera, por ejemplo, trabajando con ella? No, es que no. Fue increíble porque era una profesora muy diferente a cuando... Sabes que los profesores, los líricos, generalmente tratan de llevar a la gente a
a su música. Y cuando yo llegué, ella me dijo, ¿qué tú haces? Y bueno, yo estoy cantando en el cabaret, qué sé yo. Y entonces me dijo, ¿qué tú quieres hacer? A mí eso nunca se me olvida. Y yo le dije, bueno, yo quiero aprender a vibrar un poco, a tener vibrato. Y ella me dijo, no, pero tú estás mal. Me dijo, ¿tú sabes qué cosa es un vibrato? Si no es natural, es una desafinación, porque las notas va vibrando y entonces la nota nunca va a estar estable. Yo te puedo ayudar a buscar recursos, pero tú vas a vibrar si tú, natural, si vibras o no, olvídate de eso, tienes que olvidarte de eso y canta, si vas a hacer música popular, tienes que cantar como tú sientas. Y realmente eso se lo doy siempre yo es un recurso que yo se lo puedo transmitir siempre a los jóvenes. Le digo, si van a hacer esta música, tienen que cantar como son ustedes, es un reflejo personal como me habías dicho ahorita. Es algo que tú tienes que sentirlo y que es como uno mismo, ¿no? Hay pianistas incluso que hacen vibrato con las Sí, teclas. sí, claro. Es algo psicológico. Sí, es psicológico. Le hacen... Naturalmente no. Pero sí, como el piano es percutivo y también con las cuerdas que tiene, porque realmente el piano está lleno de cuerdas, en algún momento uno siente como esa sensación de vibrato, ¿no? Sí, Pienso yo, es complicado, como pero las sí, cuerdas quizás vocales. hay que tener fe en eso, sí. Perdona, Isaac, como profesional vas a formar parte de la orquesta de Pacho Alonso, con la que vas a viajar por el mundo entero. Tenías poco más de 20 años, eso imagino que te abrió horizontes. Sí, mira, más que todo fue la primera vez que salía de Cuba, fue en el año 83, 84, por ahí. ¿Y qué pasa? En Cuba, los músicos en aquel entonces, bueno, creo que hasta todavía, para poder ser profesional, tenías que pasar por un comité de evaluación. Y entonces, para poderme evaluar, yo seguía con el grupo Proyecto, pero para poder ser músico profesional tenía que pasar por la evaluación y tenía que ser con una orquesta que fuera profesional. Entonces, el hijo de Pacho Alonso, antes de Pacho fallecer, Pachito Alonso, me dijo que yo me empezara a preparar. Ellos trabajaban en el cabaret Parisien, allá en La Habana, en el Hotel Nacional, y empecé a prepararme con él, mirando a Pacho y mirando lo que estaba pasando. Meses después falleció Pacho Alonso y ya yo estaba un poquito más cerca de ellos y me invitó a hacer el disco póstumo de Pacho junto con uno de los cantantes más importantes de esta música, que se llamaba Rolo Martínez, Alberto Prat, también se llamaba Alberto Prat, y esa orquesta que era antológica en Cuba. Pacho fue uno de los creadores de uno de los ritmos más importantes que dio la música popular, que se llamaba el ritmo pilón, y un bolerista impresionante. Entonces, estar ahí pues significaba para mí pues un reto bien grande. Ahí comencé a enfrentarme duramente con un público exigente, pues teníamos la referencia. Es decir, es una sombrilla que uno tenía y una vara muy alta, ¿no? Vas a pasar también en La Habana, en el Tropicana, ¿no? ¿Cómo es el cabaret Tropicana? ¿Está tan inmenso como dicen? Sí, es impresionante. Es un cabaret que cuando llegas por primera vez, pues te dices cómo pararte ante un público. Los cabarets dan muchas tablas, como decimos nosotros los artistas. Y entonces para mí fue una experiencia inmensa. Yo creo que también fue la antesala para poder hacer lo que hice después, de trabajar crear una orquesta. Porque en el cabaret, teníamos el tema está en que en Cuba había unos referentes demasiado altos. Y ahí estaba el maestro Santiago Alfonso, estaba el maestro Tomás Morales, que fueron los profesores y los creadores de unos shows en Tropicana, después de lo que fueron esos shows, mantener lo de los años 50 y después en los 80 y en los 90 hacer maravillas con ese cabaret y mantenerlo en la preferencia, pues era bien difícil.
Muy difícil, imagino. En esos viajes cantando, vas a ir a Nueva York, al Festival de Salsa en Nueva York, vas a Sí, cantar en el Madison Square Garden. sí Eso sí fue. es una sala mítica, ¿no? Bueno, eso fue una Con gran sí. experiencia. Fue una gran experiencia porque eh, yo fui, creo que fui el primer cubano que tuvo la suerte de firmar un contrato discográfico con una compañía americana, como triangulando, porque no se podía firmar directamente por el tema que todo el mundo conoce, que no había relación, pero la parte cultural estaba un poquitico, había, pues, como digo yo, había algunas lagunas en la ley, y firmé a través de una compañía, de un tercer país, con la compañía RMM, Ritmo Mundo Musical, de el señor Ralph Mercado, donde ahí estaban todas las estrellas de la música latina, que estaba Cheo Feliciano, El Canario, la señora Celia Cruz, etcétera, 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 muchos más. Y entonces, pues, tuve la suerte de ir a grabar allá, y Rafi me pidió que estuviera en un espectáculo, pero sí, yo siempre le hago el cuento porque ahora son mis colegas, y después que pasó el tiempo, pues recordamos esas cosas. José Alberto el Canario tenía su orquesta allá en Nueva York, y yo era eso, Isaac Delgado, José Alberto el Canario. Isaac Delgado no aparecía, era José Alberto el Canario y un artista invitado especial. Entonces yo era el especial. Muy especial. Especial, pero nunca podían mencionar mi nombre, porque decía de Cuba, un tipo que está viviendo en Cuba, y presentarlo ahí. Pero fue interesantísimo porque esa noche estaba Celia, estaba Marc Anthony, estaban Increíble. todos los monstruos que estaban en el mundo latino. Realmente, en el caso mío, solamente me escuchaba en Estados Unidos. Hay varios niveles, y yo creo que mi música solamente sonaba en las radios universitarias. No es de extrañar, Isaac, que en el 2006 te llevases la familia a Estados Unidos, ¿no? Sí, estuve viviendo en Estados Unidos durante 8 años. Yo creo que fue una experiencia, tú sabes, siempre uno tiene la necesidad de crecer. Y yo siempre creo que haber dado ese paso de ir a trabajar, a, a buscar unos nuevos horizontes, eh, también fue muy duro, porque llevas una familia detrás de ti, y no sabes si puedes aguantar el peso de un país capitalista puro, donde no tienes una empresa, eres tú quien tienes que ir adelante. Pero yo creo que fue una de las cosas que más me ha enseñado en mi carrera, que me dio también me colocó también en el mundo donde yo estoy, el mundo salsero, pues en un lugar bastante importante para mi carrera, para mi vida. Después de 8 años en Estados Unidos, vuelves a Cuba invitado por Silvio Rodríguez. Son cosas que no se rechazan, ¿no? No, pues realmente yo estuve un tiempo que no podía entrar en Cuba. Y cuando entré estaba solamente de vacaciones, es decir, fui a ver a mi familia, pues todo el tiempo. También quería ir a recordar un poco, y llegar a mi barrio, ir a la tumba de mi madre, que no había podido enterrarla yo. Estaba toda mi familia, es decir, toda la familia que dejé de ver por muchos años. Y unos días me encontré con Silvio, y me dijo: "Ay, ¿qué estás haciendo?". Pues era un tipo así, como: "Tú dime qué estás haciendo ahora y qué vas a hacer, vas a aprender". Yo: "No, me voy eso fue así, me voy el sábado". Y me dijo: "No, pero no te puedes ir el sábado. Yo tengo concierto el domingo". Y yo: "Contra, compadre, la próxima vez a ver si puedo ver", porque eran unos conciertos que estaba haciendo por los barrios. Y él me dijo: "¿Pero tú quieres cantar?". Y yo: "No, pero no creo que me vayan a dejar cantar, porque bueno, ya yo no estoy ya vinculado al sistema de la cultura". Me dijo: "No, no, sí, vas a cantar, te invito, cambia el vuelo para la otra semana". Y así fue, y estuve en 2 o 3 días, ensayé con el grupo de Silvio, y fue la primera vez que volví a cantar en Cuba en muchos años. Y fue algo bien emocionante. Mucha Bien, emoción, sí, imagino, sí. para todos. ¿Qué pasó, Isaac, para que pasasen 6 años entre tu último disco, Lluvia y Fuego, y el que acabas de sacar, Mira cómo vengo? Bueno,
Te diré algo, aquí estoy súper feliz. Bueno, primero porque te comentaba que después que yo hice este disco, vine con una disquera francesa, también trabajando con un manager francés. Em, Vine a París a presentar este disco. Bueno, primero hicimos el disco, obviamente, lo presenté aquí en la sala Hermitage y para mí fue un sueño. Y yo empecé a descubrir RFI y te veía todos los días. No me digas. Bebía porque, pero siempre te veo por acá. Por el teléfono, sí. Se está Porque imponiendo siempre el teléfono. andamos con el teléfono. Fíjate, vine a la entrevista y digo, ¿qué hago con el teléfono acá? ¿No? Pero bueno. Me es muy familiar hablar contigo porque yo sé que tú eres una gente que tiene una cadencia y que eres una gente que muy coloquial y eso es importante para hacer. Y me estaba diciendo que tienen ustedes como 20 y tantos años ya. 25 llevamos con este programa. 25 años, así que te felicito. No es fácil para nada mantenerse en la audiencia, pero bueno, no 25 años con la imagen, ¿no? No, 10 años llevamos con la imagen. 10 años. Empezamos haciendo el programa pura radio con cinta magnetofónica y cortando con tijeras. Ah, la cinta también. magnetofónica. Sí, ¿verdad que sí? Exagero, Isaac, si digo que la salsa que tú haces es salsa de lujo. Bueno, tú sabes, Orquestalmente. este disco nos está trayendo muchas alegrías. Después de 6 años, porque el mundo empezó a convertirse en que los artistas hacíamos singles solamente. Y entonces grabamos un tema y ahora... Y entonces te comentaba que hice un disco sinfónico. Por primera vez canté con una orquesta sinfónica con la música de Silvio Rodríguez. Casualmente, ¿no? Estábamos hablando. Y el disco se llama Mujeres con Sombrero. Y fue un disco, para mí era un reto también. Y empezaron a llegar proyectos, pero era eso. Y después hicimos un disco con la música, es decir, cantando la música de la Orquesta Aragón, que es una orquesta con muchos años en Cuba, una orquesta típica, con muchas influencias, pero también muy influente en nosotros. Y ganamos un Grammy con ese disco. Un disco de homenaje al cha-cha-cha, que es uno de los ritmos más importantes. Lo hice junto con Alain Pérez, uno de los músicos talentosos y arreglista y cantante también de Cuba. 6 años después, digo, bueno, tengo que hacer un disco, ya que estábamos trabajando en mercado europeo mucho más, un poquito más basado en, que te había comentado fuera de off record, que estoy bastante tiempo en Madrid por un tema familiar y en La Habana. Entonces, pues, dijimos, vamos a hacer un disco, Y entonces, mira cómo vengo, salió así porque es un tema que estaba hecho hacía años y lo conocía Alain y me dijo, vamos a hacer esto y hicimos este concierto. Este concierto grabado por RFI y a mí me ha causado una tremenda satisfacción porque a pesar de ser una radio-televisión internacional francesa, nosotros en 2 meses tenemos más de 500,000 vistas de ese concierto que dura 1 hora y pico. Aquí está con ustedes y estoy súper orgulloso, ¿no? Porque sí, eso creo que es la muestra de que el trabajo que se ha hecho aquí y la aceptación que tiene esta comunicación que hacen ustedes, pues ha servido de promoción importante para mi trabajo. Hemos visto cómo vienes. Fantástico, increíble. Precisamente el 5 de febrero empiezas una gira por Francia en la Sala Trianon aquí en París. Me imagino que va a ser un éxito. Tenemos, como siempre, la expectativa, porque generalmente nosotros hacemos conciertos en festivales acá en Europa, aquí en Francia que hay muchos festivales, o en salas. Hacer un teatro como Trianon para mí es un reto. Y me encantaría, creo que esta es una de las plataformas que quisiera que me ayudara a que la gente se entere, más que todo. Hay un público increíble latino, pero también el público francés que ama nuestra música. Y creo que lo más importante es que vamos a estar en el teatro y creo que vamos a hacer un espectáculo pues
para todos los gustos. Vistas cómo van las cosas en el mundo, la gente necesita bailar, necesita música, Isaac. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 5 de febrero aquí en París, en el Trianon, para la actuación de Isaac Delgado y todos sus maestros. Gracias. Muchísimas gracias, Isaac, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y muchas gracias a este público francés, a este público internacional que te ve a ti y que me está viendo a mí. Te doy las gracias por haberme invitado a tu programa. Desde aquí les saludamos. Permíteme también que dé las gracias a Yann Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por La Habana, seguro. Claro que sí. Gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Qué bueno, pues. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. París, la clave, pa, 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 pa. El coro de la calle, parece que a ti te vieron por ahí y yo te vi con esos ojos que tengo aquí. ¿Qué dice? Parece que a ti te vieron por ahí y yo te vi con esos ojos que tengo aquí. Que tengo aquí. Parece que a ti te vieron por ahí. Dice el coro. Y yo te vi con esos ojos que tengo aquí. Con mis ojitos bonitos. Parece que a ti te vieron por ahí. Con espejuelos. Y yo te vi con esos ojos que tengo aquí. Mulata. Parece que a ti te vieron por ahí. Yo te vi con esos ojos que tengo aquí.